Amén. Gloria al Señor, muy buenos días, Dios te bendiga. Nuevamente venimos con el cafecito espiritual de esta mañana. Ya todos hemos visto, hemos conocido a nuestro hermano Felipe. Le damos la más cordial bienvenida en esta mañana, hermano Felipe. Muchas gracias, mi hermana Iris, que Dios le bendiga. La verdad que, como siempre digo, es un privilegio, es una gran responsabilidad estar aquí transmitiendo en esta página para llevar lo que Dios quiere hablar a su pueblo, ¿verdad, mi hermana? Y esperamos en el nombre de Jesús que se llene el cometido de hecho. Sabemos que así va a ser, mi hermana Iris. Amén, amén. Nuevamente el Señor nos tiene trabajando con estos temas y hemos visto, mis hermanos, tú que estás allá detrás de pantalla, hemos visto la necesidad y queremos continuar con el tema que tuvimos hace unos días, ser un padre ejemplar. A la luz de la palabra, hermano Felipe, vemos diferentes hombres en la Biblia que fueron padres ejemplares y hace unos días tocábamos a Manoah, ¿verdad? El padre de Sansón, que fue un gran ejemplo. ¿Y por qué lo tomo nuevamente? Porque es necesario que recalquemos la palabra. Muchos de nosotros, o más bien todos, hermano Felipe, tendemos a olvidar las cosas. Y más cuando se trata de la palabra, muchas veces no logramos retener. Pero hoy vamos a hablar de otros dos padres que fueron de gran ejemplo y que hoy son tomados a la luz de la palabra. Pero antes de que entremos a esos dos padres, porque vamos a ver dos padres, yo quiero que me acompañes al Salmo 127, versículo 3. Amén. Dice la palabra del Señor: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Sabemos que nuestros hijos son una bendición, son un regalo de Dios, y como padres, porque hoy en día vemos la responsabilidad y más adelante vamos a estar tratando lo que es también aquella persona que tiene la función de padre y madre. Pero hoy vamos a ver a estos dos hombres, a Noé. Fíjate que cuando vemos aquí la palabra del Señor, vemos que herencia son los hijos. Vemos, hermano Felipe, que hay una tremenda responsabilidad nosotros como padres. Hoy en día se compara lo que se vivió en la antigüedad con Noé con lo que hoy estamos viviendo. Amén. Amén, así es, sí. La verdad es de que son temas muy apasionantes, ¿verdad? De mucha edificación, y lamentablemente pues aquí no hay suficiente tiempo como para profundizar uno, pero tratamos de llevar el mensaje medular, ¿verdad? Que las personas que están detrás de la pantalla, los padres que están detrás de la pantalla, pues que les llegue el mensaje y que podamos entender a través de la Biblia. Y la verdad es de que cuando se habla de padres ejemplares y cuando es el Día del Padre, pues como que a uno le cae un manto así como de culpabilidad, ¿va? Porque la verdad es que a los padres nos echan en clavo de muchas cosas, pero la verdad es que la palabra dice en Romanos 8:1, dice que si alguno está en Cristo Jesús, pues que para él ya no hay ninguna condenación. Así es de que si tu padre de familia pues has conocido a Cristo, te has puesto a cuentas con Cristo, vives para Cristo, tratas de enseñarle esto a tus hijos, pues tranquilo, porque todos hemos cometido errores y horrores, decía yo la vez pasada cuando hablamos de Manoah. Muchos hemos cometido errores e incluso alguna vez quizás le pegamos al hijo equivocado, porque siempre hay uno más pilas que dice, yo no fui, fue él. Entonces viene uno y se deja llevar y corrige. Entonces la verdad es de que de eso se trata, pero de si vamos a hablar de padres ejemplares, dijo mi hermana Iris, en la Biblia, ¿verdad? Aquí hoy vamos a hablar de Noé y de Job, que nos dejan una gran lección, y son padres que nosotros debemos imitar, ¿verdad? Para que nuestro hogar camine como debe ser y que realmente nosotros agrademos el corazón de Dios, ¿verdad, mi hermano? Amén, amén. Leamos allá en Génesis capítulo 6, dice la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas eran sus días 120 años. Vamos a ir más adelante. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra
a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Vamos a ver más adelante. Vemos que la maldad se había multiplicado en la tierra. Era tanta la maldad, pero dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Oye bien esto. A pesar de la maldad que había en el mundo, dice la palabra que Noé era un varón justo. Era un varón perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y vemos el secreto en la palabra del Señor. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad primeramente caminar de la mano del Señor. Caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque esto va a traer gran impacto y hemos visto. Nosotros como padres no somos perfectos. Tenemos fallos y fallos constantemente, y como decía usted, hermano Felipe, muchas veces hemos cometido quizás no solo horrores en la educación de nuestros hijos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no dejamos que Dios nos guíe. Dice la palabra que no era un varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó. Nosotros debemos de caminar en el Señor para ser enseñados por Él. Cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe, vamos a actuar, hermano Felipe, con sabiduría para poder corregirles, porque todos nos equivocamos. Muchas veces, como decía usted, se corrige al hijo equivocadamente, porque ellos se acusan, él fue, no, él me hizo, y tomamos acciones en contra de nuestros hijos muchas veces equivocadamente, sin querer dañarlos, pero los terminamos dañando, les terminamos afectando. Y dice la palabra del Señor que se corrompió la tierra, y dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había sido corrompido su camino. Vemos la palabra del Señor que a pesar de esa corrupción, de esa maldad que había en la tierra, Noé era un hombre ejemplar. Amén. Amén, amén. Sí, mi hermana, la verdad es que el secreto, ahora ya no es secreto, podemos decir que, lo decía usted, es caminar con Dios, porque la verdad es que Dios quiere caminar con nosotros siempre, pero ¿será que nosotros estamos dispuestos a caminar con Dios? Y dice que Noé pues era un hombre justo. Amén. Entonces, por eso fue que le cayó bien a Dios, ¿verdad? Porque él era un hombre justo. Entonces, ahí la hizo él. Y ahí está que Dios pues, le encomendó una gran tarea a él, ¿verdad? A mi hermana, que fue la de, le dijo que hiciera un arca de 140 metros de largo y similitud de altura, ¿va? Entonces, algo bien especial que veo yo es eso, que él dice que era perfecto, que era justo. Entonces, ¿será que yo como padre, será que tú como padre que me estás viendo, que estás oyendo, estás siendo justo, estás tratando de ser justo, estás en la lucha por llegar a ser justo? Porque la tierra, la Biblia dice que en la tierra no hay ningún justo, pero cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, somos justificados por la sangre de Jesucristo. Entonces, la verdad es de que, no sé si me voy a adelantar, hermana Iris, pero Noé hizo el arca. Y algo bien especial es que veo yo ahí es de que Noé hizo el gran arca e hizo solo una puerta. Y lo que Noé procuró, porque él estuvo como un siglo más o menos hablándole a la gente, ¿verdad? Exacto. Y él procuró que toda su gente, toda su familia, incluyendo los animales que Dios le había dicho, pero él procuró que toda su familia entrara al arca de salvación. Entonces, ¿será que como padre tú estás tratando de traer a tus hijos a esa arca de salvación? Porque solo había una puerta y tenían que entrar por esa puerta, ¿verdad, mi hermano? Amén. 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 Es importante, hermano Felipe, como usted decía, pues a Noé se le dio un encargo. A Noé se le enseñó y muchas veces ni siquiera él fue enseñado, sino él siguió instrucciones del Señor para poder hacer esa arca que todos conocemos. Hoy en día, si a alguien le pregunta, ¿sabes la historia de Noé? Se sabe, pero muchas veces no se llega en sí al objetivo de esta enseñanza. Vemos que Noé estuvo predicando prácticamente tantos años construyendo esa arca,
Pero lo importante de esta enseñanza es, hermano Felipe, que él trató por todos los medios de resguardar que su familia fuera salva. Sabemos que solo hay una puerta y la misma palabra nos dice, usted decía, el arca tenía una puerta donde todos iban a entrar. Todos, la puerta estaba abierta para todos, pero vemos que ahí la gente cerró su corazón. La gente no quiso atender a lo que Noé estaba haciendo. Muchos lo tildaron como loco, muchos lo tildaron, ¿y este qué está haciendo, loco? Tantos años que lleva construyendo y aquí no va a llover. Mas sin embargo, Noé procuró e hizo lo mejor, salvar a su familia. Y eso es lo que nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad. Hace unos días tratábamos otro tema y viene a mi mente cuando nosotros como padres tenemos la responsabilidad de nuestros hijos aún antes del vientre, aún antes de concebir a un hijo, tenemos la responsabilidad de orar por ese hijo, por el futuro de ese hijo, y muchas veces ni siquiera se toma esa responsabilidad, hermano. Y muchas veces cedemos esa responsabilidad a la calle, al mundo. Entonces, Noé vivió en un mundo tan corrompido y la palabra hoy lo hace ver como en este tiempo. Hoy vemos tantas cosas que están atrayendo a los jóvenes y hoy ni siquiera a los jóvenes, a los niños desde corta edad, y muchas veces los padres de familia estamos tan ocupados, tan embelesados en otras cosas que no procuramos que nuestros hijos sean salvos. Es cierto, llega una edad, llega una etapa de nuestros hijos que ellos ya deciden, ellos ya toman sus propias decisiones, pero nosotros como padres debemos de tomar esa responsabilidad y orar por ellos todos los días, aunque pareciera que no llega la oración, aunque pareciera que no viene la respuesta, nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, porque si retomamos el Salmo 127, 3 dice que herencia de Jehová son los hijos, y no lo dice, hermano, cuando son chiquitos son tu herencia, cuando son grandes, ahí déjalo. No, la herencia de Jehová es toda la vida hasta que nosotros dejamos de ser padres. Pero muchas veces se dice, y yo lo he escuchado, hermano, ya está grande, hay que haga lo que quiera. No, como padre yo debo de estorbarle el pecado a mis hijos. Si ellos siguen en el pecado, pues yo ya cumplí con decírselos. Yo oro, yo voy a mi habitación, yo clamo por ellos. Y es lo que nos enseña allá con la historia de Job. Amén. Pero yo quiero, mis hermanos, que veamos estas dos historias, cómo se unen, cómo en sí el objetivo fue salvar a la familia. Amén. Amén. Sí, la verdad es que usted decía algo interesante ahí de que hoy estamos viviendo como en los días de Noé, ¿verdad? Que incluso a muchos de los que llevamos la palabra, predicamos la palabra, nos tratan de locos, ¿verdad? Pero la verdad es de que eso a nosotros no nos debe mover, porque recordémonos de que de Noé se burlaban también, porque nunca había llovido, y yo me imagino, tengo derecho a imaginarme que se carcajeaban de él, decían, miren a ese viejo construyendo un barco donde nunca hay, donde no hay agua, ni ha llovido jamás, pero él se dejó guiar por lo que Dios le había dicho, que construyera el arca. Entonces la verdad es de que nosotros debemos de tratar de ser obedientes a Dios, debemos de tratar de seguir siempre los caminos de Dios, porque la verdad es que si nosotros mismos como padres nos apartamos de los caminos de Dios, ¿cómo voy a decir? Es como que si yo estuviese fumando o con un cigarro en la boca y le digo a mi hijo, hijo, nunca vayas a fumar porque eso te hace daño, o que llegue yo, como decimos comúnmente, cruzando las piernas, ¿va? Bien borracho, que le diga yo, amigo, no debes de tomar porque eso te va a hacer daño. Eso definitivamente no lo podemos hacer. Entonces nosotros mismos somos los que tenemos que tratar de llevar a nuestros hijos al arca de Noé. Hablábamos de que solo tenía una puerta. Recuérdense que en aquel tiempo dice que estaban los rediles, ¿verdad? Que eran como corrales y había una puerta, y el pastor se ponía en la puerta y él conocía a sus ovejitas, ¿verdad? Decía, bueno, ahí va la negrita, ahí va la colocha, ahí va la gordita, ahí va la perrita, todas las conocía. Y también es así que está la historia de las 100 ovejas, ¿verdad?
hacía falta una y él se fue a buscarla, porque en el Evangelio de Juan dice Jesucristo, él no dice, ahí está la puerta, sino Jesucristo dice, yo soy la puerta, y el que entre por mí, dice Jesús, tendrá salvación. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que procurar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que nuestros hijos pues entren al redil, que entren por la puerta, y sabemos que si ellos están por ahí, van a ser salvos, ¿verdad, hermano? Amén, amén. De verdad que es una bendición, hermano Felipe. Y nosotros pues no podemos cambiar el corazón, los sentimientos, las emociones de nuestros hijos, pero Dios sí lo va a hacer. Dios sí lo sabe hacer. Y cada día nosotros como padres debemos de pedir la dirección, no solo para orientarlos, porque recuérdese, hermano, que nuestros hijos son como esas ovejitas, como usted bien lo dijo. Nosotros los conocemos, pero llega un momento en que nuestros hijos toman sus decisiones, su camino, pero que no quede en nosotros decir yo no hice nada por mi hijo, sino que nosotros sigamos orando, intercediendo por ellos, y aunque ellos anden en el mundo, Dios los va a traer y van a entrar por esa puerta, y ese es nuestro objetivo, que la familia sea salva. Recuerda, hermano Felipe, que cuando terminó el diluvio y pasó todo esto, para ellos fue algo impactante, pero la familia fue salvada. La familia debe de ser prioridad en nuestras vidas, amén. Entonces vemos a Job, vemos a este hombre, dice la palabra del Señor, lo encontramos allá en Job capítulo 1. Vemos, dice la palabra del Señor, que él todos los días, hermano, todos los días hacía sacrificio a Jehová. Dice que él presentaba no solo una ofrenda, sino oraba por sus hijos, intercedía por sus hijos. Entonces, cuando mencionamos a Job, todos decimos un hombre que le pasó de todo, un hombre de mala suerte, podríamos decir, y se conoce así, un hombre que tuvo tan mala pata, decimos, en su vida. Pero fíjate que a pesar de las dificultades, dice la palabra del Señor en el versículo 1, capítulo 1, y versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjate que, hermano, hermana, nosotros muchas veces somos conscientes que nuestros hijos no están bien. Pero esto no nos debe de desmotivar, hermano Felipe. Al contrario, dice la palabra que ellos llamaban y hacían sus banquetes, sus fiestas, y Job no era ajeno a lo que ellos hacían. Dice que él se presentaba, ¿cuándo lo dice? A cada 8 que iba al templo oraba por sus hijos, o cada 15 que había ayuno iba a la iglesia y ayunaba por ellos. No, la palabra del Señor dice que él todos los días, todas las mañanas, hermano Felipe, él se presentaba delante de Dios. Amén. Amén, sí. Realmente esta enseñanza que nos deja Dios a través de su siervo Job es grande. Miren, pues, la primera virtud que yo veo aquí de Job, que dice que él era un hombre temeroso de Dios. Amén. Apartado del mal. Amén. Entonces, ¿será que también nosotros estamos siendo temerosos de Dios? Estamos apartados del mal y aborrecemos el mal, porque nosotros tenemos que empezar a aborrecer la maldad también. Amén. Tiene que llegar un momento en que para nosotros debe ser odiosa toda la maldad. Entonces esa es la primera virtud que yo veo en él, que dice que era un hombre perfecto, dice, era un hombre perfecto y recto, imagínense, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Imagínense lo que mencionaba mi hermana Iris, que él dice que intercedía todos los días por sus hijos. O sea, él amaba a sus hijos, porque él no tenía, como son las parejas de hoy en día, que tienen un hijo o 2 hijos. Él tenía 10 hijos, y
y dice que ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos. Imagínense, eran 10 holocaustos diarios y todos los días él venía e intercedía por sus hijos porque decía, mis hijos tuvieron fiesta y de plano pues ellos pecaron o blasfemaron contra Dios. Decía mi hermana ahí, nosotros tenemos que estorbarles el pecado a nuestros hijos, pero eso no es solo que lo oigamos y decimos, sí, qué bonito, así no. Nosotros tenemos que poner manos a la acción y empezar a interceder por nuestros hijos para arrebatarlos de las manos del enemigo. Amén. Fíjate que la palabra del Señor nos dice que nosotros como padres debemos de tener el temor de Jehová, porque si somos temerosos, como decía usted, guardamos la palabra del Señor, el Señor nos va a ir dando dirección, porque nosotros nos equivocamos al hablarles muchas veces, conocemos la palabra, pero muchas veces la palabra la podemos usar para dañar, para perjudicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Decirle al Señor, Señor, yo quiero ser temeroso de ti, quiero ser un buen padre, dame sabiduría. Señor, dirígeme para que cuando yo hable la palabra, cuando yo les hable del mensaje, ellos atesoren esa palabra. Claro que la palabra del Señor nos ha dicho y lo hemos venido recalcando de instruir a nuestros hijos. Pero ¿qué sucede cuando ellos ya son grandes? Así como vemos con Job, dice la palabra que ellos se ponían de acuerdo cada uno en su casa y decían, bueno, hoy sale fiesta en tal casa, mañana en tal casa, y quizás hacían su planificación, no lo sabemos, pero Job, hombre que era temeroso de Dios, día a día oraba por sus hijos. Imagínense, él no sabía lo que iba a acontecer más adelante. Y yo pienso que la oración siempre va a resguardar a nuestros hijos a pesar de las cosas que puedan pasar. La oración tuvo un efecto en la vida de los hijos de este hombre. Así como nosotros como padres debemos de orar, interceder, clamar, debemos también, como decía usted, accionar. Debemos de decirle la palabra. Debemos de tomar responsabilidad como padres de familia, el ir con nuestros hijos y hablarles la palabra para que la palabra llegue. Recuerde, hermano, que la palabra es viva, es eficaz, es más cortante, más penetrante, y aquella semilla que un día se sembró va a dar fruto. Entonces nosotros no debemos de desesperar. Entonces queremos dejarte esta palabra y espero que llegue a tu corazón de dos hombres muy ejemplares y vamos a seguir tratando estos temas. Amén. Hermano, ¿quiere agregarle algo a esto? Amén, sí, solo otra de las virtudes que tuvo Job es que él era millonario. Amén. Y eso es lo que a todos nos gusta, ¿verdad? A todos les gusta oír de que la gente es millonaria, pero él era un hombre trabajador. Dice que él no se levantaba a las 9 ni 10 de la mañana, él dice, madrugaba todos los días, madrugaba a interceder por sus hijos. Entonces era un hombre que era temeroso de Dios, amaba a sus hijos, era millonario, pero porque él era trabajador. Que si usted lee ahí cuántas yuntas de bueyes tenía, cuántos camellos, él era un hombre que era temeroso de Dios, pero no vivía solo acostado, sino él era un hombre que trabajaba arduamente y luchaba por sus hijos toda la vida. Amén. Amén, qué bendición. Amén. Damos por concluido este tema. Siempre te hacemos la invitación a ti, a que te suscribas en nuestro canal. Amén. Iris López, @cafecito espiritual. Y también lo estamos compartiendo por vía WhatsApp. Puedes escribirme al 502 54 44 29 34. Y en una próxima estaremos llevando estos temas. Que el Señor te bendiga.